la última parte, la más cercana que tenemos. Bueno, ahora tenemos el texto de Damil, 2002. Damil y otros también los escriben. 2002. ¿Qué tenemos acá? La última parte, el último modelo, que es la convertibilidad. Primero vamos a hablar de lo que es, a ver, la convertibilidad es un tipo de política cambiaria, ¿no es cierto? Estamos hablando, cuando hablamos de convertibilidad, de una política cambiaria. La primera parte del texto habla de una cuestión latinoamericana, y después específicamente se centra su análisis en Argentina. Ahí dice, en muchos casos la política cambiaria en América Latina, esto se dio, la política cambiaria, no solamente en nuestro país, por supuesto, sino que son medidas que sucedieron en un momento histórico en toda América Latina. Fue uno de los sustentos de los procesos de estabilización. Las políticas cambiarias se proponen, se disponen, se implementan para proveer de estabilización a un momento, a una etapa económica. En lo que hace a los cambios estructurales, dice, en este periodo tuvieron lugar simultáneamente procesos de liberalización comercial y financiera, se liberan los mercados, así como un importante proceso de privatización, concesión de los servicios y reducción de la importancia del sector público en general. Esto específicamente en nuestro país lo van a visualizar muy bien. En nuestro momento de convertibilidad se da lo que son las privatizaciones de empresas públicas, se concesionan servicios que antes eran administrados por el Estado, se concesionan a empresas privadas, se da la reducción de la importancia del sector público. Bueno, y esto un poco es para que ustedes se sitúen y que sepan de que la convertibilidad se da en un trasfondo, en todo este trasfondo también, muy importante, que se dio la privatización de empresas públicas y demás. Seguramente se acordarán de lo que fue YPF, de lo que fue en aquel momento, de lo que eran las empresas de trenes, de luz, de energía. Eso fue hace poco, de alguna manera. Dice, estas transformaciones tuvieron su impacto en el área del empleo, por supuesto. Eso es lo que veníamos viendo nosotros. En los anteriores modelos, una variable que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo se comportó el empleo. En el modelo del exportador, ¿qué pasó con el empleo? Ya lo vimos. En el modelo de la ICI, ¿qué pasó con el empleo? Ya lo vimos también. Y acá también, ¿qué pasó? Durante los años 90 tuvo lugar una recuperación del crecimiento económico, pero, sin embargo, se caracteriza por el escaso progreso laboral. El empleo no creció lo suficiente para hacer frente a la presión de la oferta laboral. Como resultado, se observa un importante incremento en las tasas de desempleo, especialmente de los jóvenes. En este contexto, el caso Argentina presentó una característica distintiva del resto de los países de América Latina, que fue la aplicación de la convertibilidad, lo que yo les decía, durante una década. Específicamente fueron 11 años. Eso lo vamos a ver en la filmina posterior. Este instrumento dice que fue efectivo para salir de la hiperinflación y dar un corte drástico a una arraigada cultura inflacionaria, introdujo una gran inflexibilidad para poder absorber los shocks externos. ¿Qué quiere decir? Las distintas crisis que se daban en el orden mundial. Ya vamos a ver por qué específicamente. Luego de una primera fase de expansión económica, esto quiere decir que la convertibilidad de alguna manera fue efectiva en una primera fase,
en la primera mitad de los 90, dice, durante la cual crecieron el empleo y las remuneraciones, la Argentina se vio expuesta a fuertes cambios en las condiciones de liquidez internacional, que resultaron en un desempeño errático en materia de crecimiento. Una a una, la crisis mexicana o la crisis del tequila, conocida de esa manera, seguramente la han escuchado nombrar. En el texto van a ver específicamente los años, qué pasó, cómo aumentó el empleo, el desempleo. Dice otra de las crisis asiática, la rusa y la brasileña, fueron dejando sus secuelas sobre el mercado de trabajo y dieron lugar a una progresiva pérdida de la competitividad en una economía que tenía su moneda atada al dólar. Ahora vamos a explicar específicamente qué fue la convertibilidad. La convertibilidad se dio entre en 1991 y 2001. El conocido y el llamado el 1 a 1. En Argentina, en 1991, con Carlos Saúl Menem en la presidencia y Domingo Cavallo como ministro de Economía. La convertibilidad se proponía terminar con la inflación. En ese contexto que teníamos mucha inflación, necesitamos generar estabilidad. Para eso se impuso la relación cambiaria fija. ¿Qué quiere decir? Un peso argentino valía lo mismo que un dólar estadounidense. Nosotros necesitábamos tener mayor cantidad de dólares estadounidenses. Entonces, obviamente, un peso era igual a un dólar. Para tener mayor cantidad de dólares, se restringe lo que es la emisión monetaria del papel del peso argentino. ¿Funcionó, dice ahí? Sí, la inflación de 1.344% en 12 meses bajó al 25%, pero las consecuencias fueron, hubo una industria nacional golpeada. ¿Por qué? Nosotros teníamos el 1 a 1, ahí seguramente se acordarán que aprovechamos para comprarnos todos los bienes importados a bajo precio, porque con un peso nosotros podíamos comprarnos cualquier cosa que valiera un dólar en el exterior. Entonces, por supuesto que se dio las mayores compras de productos importados y obviamente se dio una depreciación de lo que fue la industria nacional. Al darse esa depreciación de la industria nacional, ¿qué pasa? Por supuesto que crece el desempleo y la pobreza. ¿Por qué? Porque las industrias que antes habíamos sabido proteger e imponer en la ICI, por supuesto que dejan de producir masivamente. ¿Por qué? Porque me podía comprar algo en el exterior por menor plata que acá, o igual. Y siempre, bueno, por supuesto se da el cierre y el desempleo de la industria nacional. Llegamos a 2001, al fin de la convertibilidad, desde ahí. 2001, obtener la convertibilidad era muy complejo, dado que se empiezan a extraer los dólares de las cuentas y enviarlo al exterior. En ese momento, por supuesto, un momento de crisis, un momento de mucha inestabilidad. Todos los dólares que nosotros que los argentinos empezaron a tener en cada una de las cuentas personales, se dio una fuga masiva al exterior y el Estado Nacional en ese momento implementa lo que es el corralito. La imposibilidad de sacar los dólares de las cuentas privadas de los bancos de cada uno de las personas que tenían dólares, ¿entienden? Porque obviamente se empezó a hacer una fuga masiva de dólares, ¿entienden? Ahí se da lo que es el estallido social, renuncia de la Rúa y Duhalde como presidente interino. Esto pasó en una semana. ¿Se acuerdan? Seguramente se acordarán. Esto pasó en una semana, de la Rúa a la semana del corralito de renuncia, asuma Duhalde de manera interina y pone fin a la ley de convertibilidad.
Bueno, a ver, ahora los leo. ¿Cómo van? Es un montón los que estamos dando, ¿eh? Bien, Lorena, de hecho está bueno que se pueda hacer como un resumen de los textos porque algunos son extensos y quizás con un punteo general nos podemos acomodar bastante bien. Perfecto, sí, buenísimo. Y aparte, con esto, con esta clase, con esta exposición, de todas maneras leer el texto le va a ser mucho más fácil, aunque lo lean de manera completa. A ver, Patricia, Acá, ahí. Ajá. ajá, acá en la redacción de todos estos textos podemos hacer como fuimos pasando, ¿no? De un modelo agroexportador, de un tipo de producción que teníamos interna, después, bueno, el proteccionismo del mercado interno y cuando llegó la convertibilidad, todo lo contrario, ¿no? Acá se despojaron las industrias, todo lo que se había logrado anteriormente, incluso vos hablaste del tema de la creación de las escuelas técnicas y en los años 90 las escuelas técnicas tendieron a hacerse desaparecer, no teníamos, la idea era no crear empleo, entonces por lo tanto también la parte de empleo se vio muy dañada. Ujú. Perfecto. Sí, la idea es, como les decía, el empleo, o sea, en términos económicos es como que el modelo mismo es en términos económicos, pero una de las variables dependiente que ustedes deberían poder prestar atención, que cómo fue evolucionando en cada uno de los modelos, es el empleo. Eso es muy importante, es muy ilustrativo. 5 presidentes en 10 días. Y eso no pasó hace mucho. El corralito es similar al cepo cambiario. En realidad son eh, dos medidas diferentes. El corralito era no poder sacar los dólares que estaban de posesión de cada uno de las personas en las cuentas de los bancos, y el cepo es comprar hasta un cierto punto dólares. Todos tienen que ver con lo mismo. Evitar la salida de divisas en el exterior. Todavía hoy pagamos las consecuencias de los efectos del fin de la convertibilidad. Bueno, después se da también otro, no lo tenemos en la bibliografía, pero la cuestión de la deuda pública, deuda privada que termina trasladándose a la deuda pública. A ver, el video ya está ahí en el, en el sitio del módulo, en el campus. Ya está ahí, no lo necesitan buscar. Ajá, los retiros voluntarios de las Fuerzas Armadas. Deudas, sí. Los falladores.